Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Recientemente Estados Unidos fue otra vez estremecido por dos tiroteos que tuvieron lugar en las ciudades de El Paso, en el estado de Texas, y en Dayton, en el estado de Ohio, que vuelve a dejar sobre la mesa el debate sobre la legislación en torno al porte de armas, el discurso de odio y la inmigración, dado que 8 de las víctimas en uno de estos tiroteos eran de nacionalidad mexicana. En plena época preelectoral, Trump queda contra las cuerdas debido a que una parte de la sociedad estadounidense pide reformas, mientras que los demócratas lo critican y la comunidad internacional lo mira con suspicacia. Esta coyuntura la analizaremos en el debate de France 24, pero antes veamos el siguiente reportaje para ponernos en contexto. Un presidente polémico por su discurso antimigratorio finalmente y de manera clara condena el supremacismo blanco. Donald Trump pidió acabar con las ideologías de odio tras los tiroteos del fin de semana, incluido el del Paso, Texas, donde el presunto atacante habría escrito un manifiesto en el que señalaba que su motivación era acabar con la invasión hispana. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. Trump atribuyó la violencia armada a problemas mentales alimentados por Internet. Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para las mentes radicalizadas y perturbadas para cometer actos dementes. Debemos iluminar los oscuros agujeros de Internet y detener las masacres antes de que comiencen. México, país de donde provenían varias de las víctimas mortales, pide participar en el juicio. Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos. Eso es importante porque México definitivamente va a participar en este proceso, en el juicio, ahora en la investigación, en reunir la información, posteriormente en el juicio, porque hay 8 mexicanas y mexicanos que perdieron la vida. Las autoridades mexicanas aseguran que evalúan pedir en extradición al presunto atacante de El Paso, Texas. Entre tanto, Uruguay emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos ante la creciente violencia indiscriminada. Y Venezuela sugirió a sus connacionales postergar los viajes a territorio estadounidense por las mismas razones. Complemento esta información con otros datos importantes que van a ver ustedes a continuación en la gráfica. En lo que va del 2019 han sido registrados 251 ataques con armas en Estados Unidos. 8.700 personas han perdido la vida por armas de fuego en lo que va en el 2019. No solamente en tiroteos, también en asaltos y en otro tipo de situaciones. Esto sin contar que también 22.000 personas se han suicidado. Es el promedio anual en Estados Unidos utilizando armas de fuego. La fuente de esta información es Gun Violence Archive, que es de donde hemos extraído esta información. Pero veamos cuál es la coyuntura que tiene Estados Unidos en este momento y por qué hace a estos dos tiroteos recientes particulares, diferentes a los hechos que han ocurrido en los meses anteriores. El presidente Donald Trump aspira a un segundo mandato, está en plena campaña electoral y el país entero está a la expectativa del desarrollo de las campañas, de conocer quiénes van a ser los candidatos por el lado demócrata y las propuestas que va a haber de cara a esas elecciones presidenciales. También hay una división grande en el Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes está en manos de los demócratas y el Senado está en manos de los republicanos. Y no olvidemos, por supuesto, la controversia que hay a nivel migratorio por la campaña que ha adelantado el gobierno de Estados Unidos para limitar el ingreso de personas procedentes de Centroamérica, principalmente del Triángulo del Norte y de México a través de la frontera sur, que ha llevado también a unas discrepancias y distanciamientos entre México y Estados Unidos. México también importante en estos hechos que ha ocurrido por lo que decíamos, 8 de las víctimas son de nacionalidad mexicana. Para analizar este tema nos acompaña en el estudio de France 24 Ángelo Flores de Andrade. Él es magíster en ciencia política e investigador experto
experto en tema de migraciones. También está con nosotros Daniel Poveda, él es politólogo y magíster en ciencia política y estudios internacionales. En la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, está con nosotros Julio Schilling. Él es politólogo y es estratega republicano. Y desde la ciudad de Washington está Luis Dávila, analista e integrante del Comité Nacional Demócrata. Con estos 4 invitados vamos a analizar, a tratar de entender esta situación que está viviendo Estados Unidos, pero les recuerdo, antes de dar paso al debate, que ustedes, los televidentes, también pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @France24_ES. Deje su mensaje con la etiqueta numeral El Debate F24 y también pueden escribirnos en Facebook, Instagram o a mi cuenta personal @santilogo. Bueno, pues tenemos el tema, tenemos el contexto, tenemos los invitados. Vamos a comenzar entonces en el debate y comienzo con mis invitados en el estudio. ¿Es una coyuntura distinta, Ángelo, la situación que se está viviendo en Estados Unidos que podría dar paso a una modificación de las leyes del porte de armas en Estados Unidos? Digamos que lo novedoso de la situación tiene que ver con la elección presidencial. Esta clase de tiroteos en Estados Unidos son recurrentes. De hecho, la violencia de odio y los tiroteos en Estados Unidos han aumentado desde el 2015. No es necesariamente producto de la elección de Trump. Lo que pasa es que son más visibles y en el contexto de elección de un presidente que habla tan fuerte, tan duro con respecto a los inmigrantes, puede pesar. Que eso termine por reformar las leyes en Estados Unidos, difícil. Difícil porque habría que reformar la misma Constitución, ¿no? Creo yo que no hay el consenso suficiente entre los dos partidos para reformarlo. Y por este lado, Daniel, su opinión. Sí, Santiago, pues digamos, de acuerdo con Ángelo, hay algunas cosas también, que, digamos, unos matices que cambian un poco esta situación y la hacen un poco distinta a otros tiroteos masivos en Estados Unidos, y también es el tema del el vínculo con las ideologías de supremacía blanca. Entonces se escucha de manera muy recurrente que los motivos detrás del criminal de El Paso tenía que ver con, digamos, unas ideas nacionalistas, racistas, que algunos críticos de Donald Trump lo han asociado al presidente y han dicho que él ha dado, digamos, que el campo o les ha dado una posición cómoda para quienes tienen estas ideas radicales y terminan causando esos tiroteos. En la ciudad de Miami, Julio Schilling, su opinión al respecto. ¿Estamos en una coyuntura distinta debido a las políticas que ha impulsado el presidente Donald Trump en estos 2 años de gobierno? No, mira, yo diría, y de nuevo, Santiago, es un placer de estar contigo y con France 24. Yo diría que esto es el producto que heredó de la administración previa. Primero, uno de tus analistas dijo que esto es un problema de supremacía blanca, de ideología radical. Yo creo que nada más que ves de un ojo o de un lado de la mente, entiende la problemática, porque, por si no lo sabe, el asesino de Dayton, Ohio, es un socialista confeso, parte del grupo terrorista admirador de Antifa, que es uno de los grupos de terrorismo doméstico con clara afiliación anarco-socialista, admirador de una de las candidatas a la presidencia, Elizabeth Warren. El acto de terrorismo en la oficina de ICE, o sea, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Tacoma, Washington, un admirador y confeso socialista que fue ajusticiado, a Dios gracias. En el 2017, un declarado socialista fue en un parque de un juego de béisbol y acribilló a balazos a alguien que admiraba profusamente a Bernie Sanders. Y dicho sea de paso, en el caso del de Tacoma, Washington, textualmente parecía que estaba diciendo un discurso de algunas de los clase política de los partidos demócratas de la ultraizquierda. El problema de la ideología radical, que es como se debería definir esto, es un problema. Y si fuera a hacer una crítica al presidente Trump, fue que en su discurso importante que dio los otros días, que perdió esa oportunidad de rechazar el socialismo también como una ideología de odio, que lo es, tiene pues más de 100 millones de muertos para su récord. Entonces el problema es sumamente complejo, sí. Pero hay que entender que la política, el gran instigador racial de todo esto, y tenemos que remontarnos, es a la presidencia de Barack Obama, que desde que llegó inició una campaña precisamente de causar fricciones dentro de las razas que con esto no quiero decir que justifique en ningún sentido un acto de violencia
por ningún cuerpo, pero sí es el primero que dio curso a una serie de acciones contra policías, contra la autoridad en los Estados Unidos. Sí. Oigamos ahora entonces la opinión del señor Luis Dávila, que también nos acompaña aquí en el debate de France 24. Su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos y al público que nos escucha. Yo pienso todo lo contrario. O sea, apenas hay que ver el título del manifiesto que dejó atrás el atacante en El Paso, que lo titulaba el Hispanic Invasion, ¿verdad? La invasión hispana. La palabra invasión es una palabra que el presidente Trump ha utilizado muy seguido, muy recientemente en todo su discurso, en toda su diatriba. Por ejemplo, y me parece que el colega que vive en Florida debe conocerlo bien. En el rally donde estuvo Trump en Florida, mencionó la palabra invasión más de 7 veces en espacio de 1 minuto. Y si no recuerdo mal, una persona que estaba en el público gritó algo como ¿cómo podemos resolver el problema de los inmigrantes? Y uno de ellos dice, pues disparándole. Y el presidente se ríe y hace un chiste de mal gusto donde dice, bueno, claramente estamos en el sur y esta matanza ocurre en el sur. O sea que creo que tratar de decir que que no hay un enlace directo entre la retórica racista, xenófoba, violenta del presidente Trump a lo que está ocurriendo es realmente tapar el cielo con la mano. Estamos viviendo un momento sumamente difícil en la historia de los Estados Unidos. Tenemos un Congreso altamente politizado donde los demócratas han aprobado una legislación donde se aprueba lo que son, ¿verdad?, las verificaciones de perfil, de trasfondo, lo que le llaman los background checks acá, que el presidente ha hecho expresiones públicas inclusive apoyando ese tipo de iniciativas, diciendo que estaría de acuerdo. Sin embargo, los demócratas aprobaron esta legislación en la Cámara y hoy día está en el Senado, donde no ha ocurrido nada. Mitch McConnell ahora mismo tiene la legislación prácticamente secuestrada. Daniel, aquí en el estudio de France 24 tenemos aquí posiciones distintas, un problema heredado, un problema no heredado. ¿Cómo ve usted entonces la situación en este momento? Porque a esto hay que añadirle otros ingredientes que ya los vamos a analizar: migración, la candidatura de Trump y también lo que quieren hacer los demócratas para lograr otra vez el poder en la Casa Blanca. Sí, si bien lo que menciona Julio y Angelo es que esto no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que incluso en la prensa internacional hay una nueva cobertura sobre lo sucedido. Y en ese caso lo que quiero mencionar es el hecho de que sí, es un problema heredado de Barack Obama, pues realmente no lo creo. Esa es una cuestión cultural que viene con, digamos, el hecho de que los estadounidenses se creen y dentro de su cultura política se incluye el hecho del derecho a portar las armas. Sin embargo, lo que sí se ha insistido, y nuevamente ahora la prensa ha cambiado desde una perspectiva de simplemente sucedió un tiroteo, algo común en los Estados Unidos, a utilizar un nuevo lenguaje donde nos damos cuenta que el discurso de odio está empezando a motivar las fuerzas detrás de esos criminales. Sin embargo, nuevamente, digamos que este tema, cómo ha cambiado y sobre todo por qué es tan importante en este momento político en los Estados Unidos, es el hecho que también, digamos, los candidatos demócratas aprovechan este escenario y yo creo que ha sido su punto de mayor unificación en las últimas 2 semanas, ya tuvimos los debates, pero en también unirse a esa perspectiva de decir que estos ataques son motivados por el espacio o al menos no apoyo quizás, pero apoyo tácito a esos grupos de supremacía blanca. Si bien uno no puede relacionar la causalidad de esos tiroteos a Donald Trump propiamente, digamos que una gran porción de la población americana sí está de acuerdo en que Donald Trump no ha hecho lo suficiente para distanciarse de estos grupos radicales, lo que de alguna manera quizás tenga alguna correlación. Sin embargo, yo creo que este tipo de sucesos terminan pasando año tras año, digamos que se nos vuelve una noticia recurrente, es por la misma disponibilidad de armas en los Estados Unidos. El compañero Julio mencionaba el tema de los background checks y digamos toda esta legislación que se empieza a proponer sobre todo desde el bando demócrata y algunas voces republicanos
pero nuevamente sin mayor esperanza, porque como que hemos escuchado este discurso nuevamente y al par de días, al par de semanas, se empieza a disipar la opinión pública, digamos que apoyando los controles al porte y el acceso a las armas. Y se empieza a olvidar y se empiezan a dejar en el tiempo y se empiezan a dejar atrás y finalmente no trasciende ni en el Congreso, ninguna de las dos cámaras, y el tema entonces queda simplemente hasta que sucede otro hecho como estos. En este momento electoral, Angelo, ¿este tema le puede jugar una mala pasada al presidente Trump en su candidatura si no toma una acción y si no logra desprenderse un poco de estos grupos de supremacía y toma un poco de distancia y un poco de firmeza frente al tema? Yo no lo creería. La sociedad de Estados Unidos es una sociedad tremendamente polarizada. Diría yo que más o menos 50-50%. Y recuerden que no solamente es un tema de migración, sino, como dice Daniel, es un tema de porte de armas. El tema de porte de armas es un tema tremendamente sensible en la cultura política de Estados Unidos, por muchos motivos, pero incluso en el imaginario nacional, desde la independencia, está construido por el tema del porte de armas, ¿no? El derecho que tienen, dice la Constitución de Estados Unidos y la cultura política de Estados Unidos, de defenderse ante el poder, no solamente entre los criminales, sino ante el poder. Y eso, digamos, que está enquistado en el ADN de la derecha conservadora de Estados Unidos. Entonces, en un sistema bipartidista es muy complicado que eso le juegue una mala pasada a Trump, y menos aún con el apoyo que recibe Trump en el Partido Republicano, ¿no? Que es mayoritario. Entonces, a no ser que suceda una catástrofe realmente importante, creo que, o más importante, creo que se ve muy difícil el tema de la regulación de las armas y de la mala pasada a Trump en las elecciones. Julio, en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, ¿cómo ponerle entonces alguna solución para seguir evitando muertes de ciudadanos inocentes que simplemente están en un supermercado disfrutando de actividades al aire libre, que están en su cotidianidad y alguna persona llega allí a disparar abiertamente contra ellos? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el Partido Republicano? ¿Qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos en general para empezar a disminuir un poco estas altas tasas de muertes que ya lo veíamos al inicio del programa? Son preocupantes y a la comunidad internacional le preocupa ya 251 ataques solamente en el año 2019. Santiago, ojalá tuviéramos tiempo, porque realmente el problema es mucho más complejo. Sí, sin duda. Pero fíjate que lo que se está hablando en este programa, y yo pienso que es una muy buena idea tener este tipo de discusión, solamente he escuchado el enfoque del ataque del individuo de la, como lo llaman ellos, de la extrema derecha. Sin embargo, están ignorando totalmente el ataque de los socialistas, miembros en el caso del Dayton, Ohio, un anarcosocialista, miembro, admirador de Antifa, el individuo del acto terrorista en Tacoma, Washington, sí, de hace unas semanas. No se ha tocado ese tema cuando él dejó algo escrito y básicamente repitió lo que Alejandra Ocasio-Cortez ha estado diciendo de campos de concentración en el centro de detención. ¿Por qué? Yo creo que primero hay que partir de que esto hay que condenar ideologías radicales. No solo supremacía blanca, sino socialista, anarcosocialista, Antifa, Black Lives Matter, que es una organización terrorista también. Yo creo que ahí es donde está. Aquí hay una violencia extraordinaria en los Estados Unidos, producto de la izquierda radical que quiere censurar el lenguaje, que sí promueve un lenguaje de odio, y lo vemos a todo nivel. Entonces, si la narrativa se va a simplemente hablar, por ejemplo, en xenofobia, que xenofobia, si fuera una fobia, es una enfermedad mental. Vamos a empezar por ahí. O sea, que no existe esa clasificación en la DSM. O sea, porque estábamos hablando de personas que tuvieran una fobia a personas de otro país, una infinísima parte de la población, pero quieren catalogar esto para alimentar la narrativa. Y aparte hay otra realidad. No hay una correlación entre las armas y la violencia, porque te puedes encontrar países como México, por ejemplo, es uno de los países que tiene las mayores restricciones sobre las armas, y sin embargo, de las 3 ciudades más violentas en el mundo, donde más personas matan, 2 de ellas están en México. Sí. Es curioso que precisamente están alertando a sus ciudadanos a los Estados Unidos cuando en su propio país, en Los Cabos y Acapulco, son 2 de las 3 ciudades más peligrosas de estar en el globo. Sí.
Luis, en la ciudad de Washington, quería decir algo al respecto. Adelante. Sí, ¿no? Que, o sea, yo puedo estipular el hecho de que pueda haber violencia en ambos bandos, ¿verdad? Hay violencia en todos lados. Pero el problema aquí no es qué lado es más violento o cuál no. El problema es que aquí solo hay un bando, el que está defendiendo y el que está pidiendo que haya acceso irrestricto a armas y a pistolas y rifles. Fíjate, la Constitución dice que existe un derecho constitucional a portar armas. No dice que tienes un derecho constitucional a tener una AK-47 y un rifle M16. O sea, hay una narrativa también y una realidad de que hay un sector de extrema derecha en los Estados Unidos que es el sector que se beneficia económicamente de la venta de estas armas. Es un sector que es el que se opone tenazmente tanto a nivel no solo federal, sino a nivel de los estados. Las legislaturas y los congresos estatales de cada estado el ala republicana constantemente está bloqueando todo tipo de legislación que permitiría por lo menos una limitación a tener este acceso irrestricto. La cifra de 22,000 suicidios en un año para mí es también un número tan impactante. Y eso no tiene nada que ver con socialistas. Yo no he escuchado que han sido 22,000 suicidios que se puedan responsabilizar a grupos radicales. O sea, esto es simple y sencillamente el acceso a armas, el hecho de que no existe legislación, no existe reglamentación que permita hacer chequeos, background checks, chequeos de perfil para poder controlar que personas que no estén capacitadas mentalmente a poder tener un arma, que no puedan tener acceso a ella. Sí, Luis, ya le doy paso a ustedes dos acá en el estudio. Quiero oír la opinión de Luis con respecto a lo que a Julio con respecto a lo que ha dicho Luis. Cómo no, mira, ya estamos hablando ahora de otro debate, o sea, si las armas tienen una correlación con este tipo de acción. Él, pues, obviamente cree que sí. Yo no creo. Yo creo que aquí hay muchas otras cosas que tienen mucho más profundidad. Los Estados Unidos en todo momento, incluso en periodos donde había mucho más relajación de control de armas, no ocurrían estas cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, gran parte tiene que ver con la cultura, gran parte tiene que ver con precisamente familias que han estado bajo la lupa de la guerra por muchas instituciones, la quiebra de la familia. Hay determinadas cosas, hay algunos propuestos de republicanos para introducir el servicio nacional, que es una forma de traer a la juventud para que, no solo en funciones militares, para nada, ayudar a ancianos, ayudar en esfuerzos de limpiezas, donde se le inculca determinados valores cívicos. Yo creo que todo eso que se ha abandonado, este es el precio que se paga. Yo creo que sin duda hay una crisis, pero el pensar que las armas, México también en su constitución, en el artículo 10, tiene el derecho constitucional de portar armas. Sin embargo, está por una serie de regulaciones limitado. No hay una correlación de una forma o de otra. Yo creo que este debate es sano, pero hay otros problemas, otras cuestiones súper estructurales que son la respuesta y es hacia donde hay que ir. Julio. Bueno, como lo hablábamos fuera de cámaras, este debate se nos puede ir a lugares insospechados y hay muchísimas aristas para analizar. Ángelo, su opinión de lo que han dicho hasta ahora y vamos entonces armando el rompecabezas poco a poco. Si bien lo que dice el señor Schilling con respecto a la correlación entre porte de armas y número de asesinatos, tampoco es cierto que a mayor número de armas, menor número de asesinatos. Entonces, por ejemplo, Yemen es un país tremendamente violento y tiene un montón de armas. El Líbano es un país con una cultura violenta también y tiene un montón de número de armas. Entonces, creo que no hay una correlación, incluso también lo decía el señor Schilling, de un lado o de otro. Y el tema es muy profundo, es un tema cultural, social. Estados Unidos tiene una cultura de segregación en muchos estados y una cultura rural, ¿no? Entonces, en las culturas rurales es más normal el porte de armas por temas de cacería, de defensa frente a animales salvajes. Sin embargo, lo que sí es preocupante, y concuerdo con todos, es el número de asesinatos que tiene Estados Unidos. Dentro de los países ricos, creo que Estados Unidos es excepcional, ¿no? Ningún país desarrollado, creo yo, tiene una tasa de homicidios tan alta como los Estados Unidos. Y creo que mientras se perpetúe esa cultura de la segregación étnica de todo tipo, es muy difícil atajar el tema de los asesinatos masivos en Estados Unidos. Otra cosa, es irrelevante el tema de las ideologías políticas. Creo que aquí ni Daniel ni yo hemos mencionado que el socialismo una cosa o la otra.
Realmente una persona con una ideología radical es capaz de matar y de herir, sea de izquierda o sea de derecha. Su ideología. Pero no se puede negar que existe una derecha nacionalista radicalizada, transnacional, porque también están operando en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Brasil incluso, y es motivo de preocupación. Hemos visto en Europa también, en muchos países. Exactamente. Es motivo de preocupación y no se puede tapar el sol con las manos. Hay un problema de extrema derecha blanca. Que existe un problema de extrema izquierda, tampoco se puede negar, ¿no? Pero en este momento la que está teniendo mayor protagonismo a nivel internacional por los hechos recientes es el paso perfecto. Esta extrema derecha blanca. Daniel, su opinión. Sí, Santiago, digamos, quiero retomar un poco el punto de Julio. Si bien, digamos, las armas no pueden tener una correlación directa con la violencia, lo que sí nos indica la información y lo que varias, digamos, investigaciones académicas han concluido es que sí hay una mayor probabilidad de terminar siendo una víctima fatal en los Estados Unidos, precisamente por la disponibilidad de armas, rifles de asalto, etcétera. Entonces, digamos que si bien de pronto no existe una correlación o una causalidad directa entre la disponibilidad de armas y la violencia como una causa de violencia en sí, digamos, afecta el hecho de uno poder terminar siendo una víctima fatal de este tipo de situaciones. Y si bien existe el problema, y para no entrar nuevamente como en la discusión de las ideologías y digamos, las ideas que causan este tipo de eventos, sí quisiera decir que en últimas, después de este tipo de situaciones, hay un aumento en las legislaciones estatales sobre el control de armas y digamos en Florida se han visto desde eventos anteriores, hace unos 4 años donde también hubo un evento similar a este, empiezan a aumentar las legislaciones estatales. Sin embargo, sin que haya una solución realmente federal, es muy fácil evadir este tipo de controles estatales. Con comercio interestatal se puede igual tener acceso a un arma que haya sido prohibida o que no haya tenido, digamos, la regulación, la regulación suficiente en el estado del que se es ciudadano. Y nuevamente, digamos que las propuestas que empiezan a salir incluso desde el bando republicano son ineficaces. También se habla un poco de esta legislación Red Flag, que lo que hace es, digamos, permitir que familiares y otros ciudadanos puedan digamos, denunciar a cierta persona que ellos creen que quizás padece una enfermedad mental o que esté en una disposición o esté planeando un ataque contra él mismo, contra la población, a poder, digamos, contactar a las autoridades y que esas armas sean temporalmente, pues se ha inhabilitado esas armas temporalmente. Sí. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta con los estados que ya han establecido legislaciones similares a este Red Flag, es que lo que se ha disminuido es la cantidad de suicidios. Sin embargo, no ha realmente tenido ningún tipo de, digamos, efecto sobre este tipo de tiroteos masivos. Lo que sí nos ha dado la información es que, y lo que hemos concluido, es el hecho de que realmente la legislación un poco más profunda que tenga que ver con las licencias a la hora de entregar armas tiene una causa, digamos, tiene unos efectos mucho más certeros y efectivos para evitar este tipo de tiroteos. Sí, Julio, le doy la palabra, le pido por favor que sea breve porque ya empecé la cuenta regresiva para terminar el programa, entonces su punto rápidamente. Cómo no, mira, primero, el efecto bueno que tienen las armas no se ven. Hoy mismo una muchacha de 14 años estaba ella con sus 3 hermanas menores en su casa, sus padres no estaban y estaba entrando 3 hombres para hacer quién sabe qué. Ella tomó el arma, disparó, no le dio a nadie, los ladrones salieron y a lo mejor no iban solo a robar. O sea, que las armas tienen un beneficio que no se puede calcular de una forma, porque la de evidencia empírica, o sea, no hay datos para las veces que las armas evitan crímenes peores, las armas que evitan asesinatos. Y casualmente en los Estados Unidos, en las ciudades que tienen mayores regulaciones de armas como St. Louis, Baltimore, Detroit, son las que más tienen los niveles de asesinatos por armas más altos. De manera de que el controlar las armas, como México claramente nos demuestra, no es la solución. Bueno, no quiero despedir este programa sin tocar un punto importante y es el papel del lobby que tiene la Asociación Nacional del Rifle. Algunos analistas dicen que ha comenzado a tener un revés en términos políticos, sigue siendo muy importante a nivel político de Estados Unidos en la toma de decisiones.
Este lobby para el contexto de América Latina es un poco difícil de entender, Ángelo. Es difícil que esta asociación tenga tanto peso a nivel político y que tome y suba y baje presidentes. Claro, hay que entender el sistema político de Estados Unidos y cómo proyecta y cómo se legalizan los lobbies en Estados Unidos. En América Latina nos suena un poco extraño el tema de los lobbies porque aunque existen, no hay una transparencia tan firme como en Estados Unidos el tema de los lobbies. Sí. Estados Unidos lo regula y lo acepta. La Asociación Nacional del Rifle es uno de los actores fundamentales, uno de los ejes mediante los cuales gira el Partido Republicano y pues trabaja con el Partido Republicano de la mano y precisamente y de frente pues se sabe que trabaja para el Partido Republicano. Sí, bueno, llegó el momento de las conclusiones. Comienzo por Luis. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Tengo 20 segundos para que usted pueda hacerme una conclusión sobre lo que puede pasar de aquí en adelante, si definitivamente vamos a ver cambios en la legislación o va a haber, por lo menos desde el gobierno, algún cambio en su postura. Yo creo que el Partido Demócrata continuará trayendo soluciones a la mesa. Se sentará en la mesa de diálogo y ver si pueden llegar a algo. Pero realmente pues queda en manos también de que se supone ser el líder de la nación, que es el presidente, y pues ver si él apoya a su liderato republicano a que empuje esta legislación. Julio, rápidamente, 15 segundos para su conclusión. ¿Qué sigue aquí en adelante? No creo que se va a encontrar porque realmente es un tema bien polémico. La razón por la cual el derecho de portar armas es la segunda enmienda quiere decir que los forjadores de la nación norteamericana lo consideran segundo en importancia. O sea, quiere decir que de eso reposa gran parte de la República estadounidense. Y aquí en el estudio de France 24, Daniel, su conclusión, 15 segundos. Mitch McConnell nos dijo hoy que no suspendería el receso para hablar sobre políticas de control de armas, que lo tomaría en cuenta en septiembre. Así que realmente creo que este tema no va a llevar a algún tipo de cambio legislativo, al menos no a nivel federal, y tendremos que esperarnos quizás al 2020, donde si llega a quedar un presidente demócrata, quizás puedan haber más impulsos para un verdadero cambio. Ángelo, rápidamente. Se necesitaría un consenso amplio entre la mayoría del Partido Republicano y el Partido Demócrata o la incursión de un tercer partido, cosa que por lo pronto se ve muy difícil. Muy difícil en Estados Unidos. Vamos a ver algunas de las respuestas que han dado nuestros televidentes a través de las redes sociales. Les preguntamos a nuestros televidentes, para usted, ¿cuál es el factor que más incide en el aumento de los tiroteos en Estados Unidos? Vía Facebook, Susie Murray nos respondió: la proliferación de armamento tipo militar y municiones letales sin ninguna restricción bajo el pretexto que sirve a la población civil para defenderse. También Daniela Rojas nos dice: creo que es un problema social y que surge de la normalización de estos hechos, ya que mientras más común es una acción que más se repite. Son algunas de las opiniones que nos dejan algunos de nuestros televidentes. Muchas gracias a mis invitados por haber estado con nosotros y ustedes sigan con nuestra programación.